¿Qué es instrumentación ambiental? Es la que trata los sistemas integrados, cuya finalidad es medir magnitudes físicas de un sistema externo. A nosotros como estudiantes nos han impulsado a manejar instrumentos de manera adecuada para realizar análisis de muestras. En este video se realizará una breve descripción de los indicadores del agua, del aire y del suelo, en la cual nosotros identificamos varios de ellos. A continuación, les indicaremos de qué punto escogimos la muestra de agua. Mapa de ubicación de la zona de muestreo en la cuenca media del río Pumacunchi. Se eligió este punto porque es por donde pasan los efluentes contaminantes de grandes industrias. Está ubicado en la parte de Guaitacama. Se utilizó un GPS para tener las coordenadas y la ubicación correcta de la muestra. El rango de la altura es de 2.840 a 4.280. Clima mesotérmico semihúmedo. El agua, al igual que los demás recursos naturales, es la esencia principal de la vida y la productividad. La contaminación del agua atenta no solo contra la supervivencia de los seres que habitan, sino también en contra de quienes beben, ya sean seres humanos, animales y plantas. El perfil del río Pumacunchi. Se efectuó un corte a la altura aproximada de 3.150 metros sobre el nivel del mar y corresponde a medidas de ancho de 10 metros y de altura de 2 metros. El agua se utiliza para la agricultura, que procede de efluentes naturales como recursos alternativos. El consumo del agua en la agricultura en estos momentos ha generado grandes tensiones en el mundo. Se realizará una comparación con la ley de Tulsma, la tabla 6, libro 5, anexo 1. Se procederá a enviar la muestra de agua a un laboratorio para realizar un análisis físico-químico de los parámetros que son arsénico, conductividad, nitratos, nitritos, oxígeno disuelto, sólidos suspendidos totales, turbidez, cromo, coliformes fecales. Para realizar un análisis de laboratorio y la comparación se utiliza una documentación legal, la que es de calidad es la INE y la de Tulsma, en la que nosotros utilizamos. A continuación, se realizó 10 protocolos por cada parámetro del agua, pero en este momento explicaremos el parámetro arsénico de manera clara y concisa. Esta normativa técnica se usa para determinar arsénico en aguas y efluentes con un rango de 0,01 a 0,050 miligramos litros. El método es el estándar método. El equipo es el espectrofotómetro. El protocolo del muestreo. Se tiene que tener materiales, reactivos y la interferencia. En los materiales se utiliza balanza analítica, pipetas afloradas, Lehren-Meyers, matraces aflorados. Los reactivos son ácido nítrico, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico. La interferencia es la materia orgánica, el ácido clorhídrico. El procedimiento de la muestra es tomar la muestra a una temperatura ambiente. Se conserva en un frasco hermético. Su tiempo a analizar es antes de los 6 meses y el valor mínimo es de 5 ml. El costo del análisis es de 13,70 centavos. En el laboratorio de Lancas se tiene que homogeneizar la muestra, añadir en la muestra 5 ml de ácido nítrico y la solución estándar. Se tiene con eso la digestión de la muestra, la curva de calibración, la determinación directa y la determinación por adición estándar. Entonces realizaremos la comparación de los resultados rebotados por el laboratorio con la ley de Tulsma. Nosotros elegimos el libro de Tulsma, libro 6, anexo 1, tabla 6, que son criterios de calidad admisible para aguas de uso agrícola. Entonces, el límite máximo permisible del arsénico en el Tulsma es de 0,01 miligramos litros.
En nuestro análisis de laboratorio tenemos de menor a 6,02, en la cual los límites máximos permisibles cumplen con el rango permitido por la ley. En el agua, en el suelo y en el aire se tiene contaminantes y indicadores. Pues, ¿qué es un contaminante? Es la introducción de sustancias extrañas en un cuerpo de agua que provoca un desequilibrio o una alteración. En la contaminación tiene tres tipos: el biológico, el químico y el energético. El biológico está constituido por las partículas moleculares de tamaño grande o compuesto y están constituidos por 4 grupos grandes. Los químicos son agentes químicos de sustancias que forman de presentes y son absorbidas por el organismo. Y se tiene el orgánico, inorgánico y metálicos. Sus principales contaminantes en el orgánico es los biocidas, las dioxinas y los hidrocarburos. En el inorgánico es el dióxido de carbono, oxígeno de nitrógeno y dióxido de azufre. En los metales son el aluminio, el arsénico y el cadmio. Pues esto genera de un uso de pesticidas, un uso de herbicidas y uso de muchas producciones de combustión. Estos efectos son contaminantes al agua, al aire y al suelo, las cuales también tenemos como efecto el calentamiento global y la lluvia ácida. Los energéticos. Estos contaminantes son generados de distintas formas, de energías que son generadas por fuentes concretas, las cuales son energía mecánica, energía técnica y energía electromecánica. ¿Qué es un indicador? En un indicador de agua se puede clasificar de diversas maneras según el uso de parámetro, ya sea físico o químico. Se tiene como parámetros o indicadores el pH, conductividad eléctrica, OD y temperatura. Turbidez. pH es una medida para determinar el grado de alcalinidad. La conductividad eléctrica es la capacidad que tiene para provenir energía eléctrica. El OD es la cantidad de oxígeno que se tiene disuelto en el agua. La temperatura es el contexto de calidad de agua. La temperatura puede proveer un indicio a las condiciones de vida de plantas y animales acuáticos. Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad hacemos énfasis sobre el método analítico, la misma que evalúa el parámetro D. ¿Qué es OD? Es el oxígeno gaseoso disuelto en una solución acuosa, la misma que ingresa en el agua por el proceso de aerosión. La importancia: es uno de los indicadores de calidad ambiental, es un indicador de existencia de los seres vegetales y animales. Limitaciones de interferencias en el OD son sulfuro de hidrógeno, las sales inorgánicas, los gases reactivos como el cloro. Los reactivos utilizados en el método Winkler son los 3 primeros y los 2 últimos son las que utilicemos en el laboratorio, como el tiosulfato de sodio. Los materiales utilizados: botella Winkler de 300 ml, pipeta, probeta de 100 ml, un gotero, una bureta, un Erlenmeyer de 250 ml. A continuación se explicará sobre 2 métodos para evaluar OD, el método electrométrico y método Winkler. Hablaremos sobre el método titulación Winkler. Principio: es la cantidad de oxígeno que está disuelta en el agua y que es esencial para los riachuelos y lagos saludables. Equipo: botella de Winkler, material de vidrio común de laboratorio. Unidad: miligramos-litro. Es un método que evalúa la cantidad de oxígeno disuelto en el agua. Fácil de utilizar y no es costoso. La muestra lo realizamos en el campo siguiendo el protocolo de muestreo para OD. Sumergir la botella de Winkler de 300 ml en un cuerpo de agua para tomar la muestra. Tapamos inmediatamente para prevenir la formación de burbujas y la entrada de aire atmosférico. Y lo agregamos 3 reactivos preservantes: 1 ml de sulfato manganeso, 1 ml de alcali ioduro ácido. Toma un precipitado de color amarillo, lo agitamos, 1 ml de ácido sulfúrico concentrado, lo agitamos muy bien hasta eliminar lo precipitado.
Una vez llegada la muestra al laboratorio, conservado los procesos adecuados de la refrigeración y regresado a los métodos máximos permitidos al momento de la captura de la muestra y el análisis, con la ayuda de una probeta medimos 100 ml de la muestra ya preservada y colocamos un Erlenmeyer de 250 ml. Para realizar la titulación ubicamos el Erlenmeyer debajo de la bureta y empezamos a agregar volúmenes del titulante y empieza a cambiar totalmente el color de la muestra, empieza a notarse un color claro, es decir, llega el punto final de la titulación. Verificamos el volumen gastado del reactivo de tiosulfato de sodio de concentración de 0,025 normal. Una vez obtenida los datos, procedemos a realizar el cálculo de la presencia del OD de acuerdo a la ecuación química correspondiente. El método de electrodo de membrana. Para este método se utiliza un electrodo de membrana ya que es muy fácil y normalmente se lo realiza en campo. Es tan sencillo como conectar el electrodo de membrana al osímetro, prenderlo y sumergirlo el electrodo en el agua. Sin embargo, se necesita estar calibrado. La calibración del electrodo de membrana. La calibración se debe dar siguiendo las instrucciones del fabricante. La calibración por aire es la más sencilla. Primero verificamos que en la membrana no exista ni burbujas ni suciedad. Conectamos la sonda al medidor, encendemos el medidor y esperamos que termine el acondicionamiento. Presionar el botón calibrar, esperar a que la pantalla muestre la opción confirmar y presionamos. Así es como de esta manera se puede medir el oxígeno disuelto. Esta tabla nos sirve para transformar unidades de miligramo litro a porcentaje de saturación. Por ejemplo, si tenemos 16 de temperatura y 4 ppm de OD, el porcentaje de saturación es de 41%. Y si queremos al 25 grados de temperatura, simplemente hacemos la interpolación. Otra forma de transformar de miligramos litros a porcentaje de saturación es mediante este cálculo. Un pHímetro medidor de pH es un instrumento científico que mide la actividad de un ion hidrógeno en soluciones acuosas, indicando su grado de acidez o de alcalinidad. La importancia del pHímetro es una manera de evaluar qué tan adecuada es el agua para una planta o un animal, identificar si el agua es demasiado ácida o básica, ya sea por contaminantes naturales o de origen humano. El pH normal en cuerpos de agua tiene un valor de entre 5 a 9, pero de manera ideal debería de estar en un rango de 6 a 8. Método para medir el pHímetro: electrométrico, aparato utilizado y potenciómetro. Materiales utilizados: vaso de precipitación, agitador magnético con barra agitadora recubierta de TEP. Las soluciones en pH 7, 10 y 4. Agua destilada. Subunidades desde el UPH, la interferencia en el pH del color, el cambio de temperatura, el ion de sodio en soluciones mayores a pH 10 y capas de materiales aceitosos. Protocolo de muestreo. Toma de muestra. Se debe recoger la muestra en recipiente de vidrio Winkler 100 ml, llenar completamente sin oxígeno. Traslado de la muestra. Si no se enfría puede haber variación de pH. Para ello se debe enfriar de 1 a 5 grados centígrados para una preservación. Lo más recomendable es una heladera para trasladar al laboratorio. Electrodo de pH. Son portátiles o sobremesa. Son precisos y fáciles de usar. Son caras y su vida útil es limitada. Procedimiento 1. Encendemos el equipo con una pipeta con agua destilada, limpiamos el electrodo. 2. Con los buffers indicados calibramos. 3. Sumergimos el electrodo hasta 2 centímetros en el agua. 4. Esperamos un minuto hasta que se estabilicen los resultados. 5. Anotamos las medidas de pH. 6. Limpiamos el electrodo con suficiente agua destilada. 7. Agitamos suavemente sobre un papel para secarlo. 8. Al culminar guardamos el electrodo en soluciones de cloruro de potasio. Calibración. 1. Enjuagar con un vaso de precipitación con agua destilada. 2. Verter el buffer de pH 7. 3. Introducir el electrodo apagado. 4. Esperar hasta que se estabilice el equipo. 5. Si el indicador apunta al pH 7 no es necesario calibrar. 6. Cuando acabamos desechamos el buffer. 7. Apagamos el medidor y lavamos con agua destilada. 8. Secar golpeando en una toalla. 9. Finalmente se recomienda realizar los mismos pasos para la solución buffer 10 y 4. La conductividad es la medida de capacidad del agua para conducir una corriente eléctrica. Mientras mayor sea la concentración de electrolitos en el agua, mayor será su conductividad. Importancia. La conductividad eléctrica es un conductor que varía con la temperatura. Es un sistema completo para medidas de conductividad. Tiene cargas positivas hacia el cátodo y cargas negativas hacia el ánodo. El método para medir la conductividad eléctrica es la conductimetría. El aparato utilizado es el conductímetro. Los reactivos es agua ultra pura y cloruro de potasio sólido. Las medidas son microsiem, milisiem y siemens. La interferencia es la temperatura, soluciones ácidas básicas muy fuertes y residuos. Calibración.
conductímetro. Es el modelo HI 98304 que es un medidor de conductividad eléctrica de 0 a 20 milisiemens sobre centímetro. 1. Encender el equipo con el botón de encendido. 2. Presionamos el botón CAL y el equipo nos va a pedir la solución de la calibración. Este modelo se calibra únicamente en un punto a 12.88 microsieverts sobre centímetro. 3. Debemos tener la lista de la solución HI 730, que es lo mismo de la solución 18830 de la figura 2, paso 2. 4. En dos vasos llenamos con una solución HI 7030. Un vaso servirá como enjuague y el segundo se utilizará como una solución estándar. 5. En la pantalla aparecerá la etiqueta RED, que significa que el equipo estará reconociendo el estándar. Posteriormente aparecerá la etiqueta STOP cuando el equipo haya reconocido el estándar. 7. Finalmente se guardará la calibración y está listo para utilizarla. Ecuaciones de la dureza: sustancia, agua, desalache. Conductividad 0,943 1100 sobre centímetro. Temperatura 20.3 grados centígrados. Reemplazamos en la segunda fórmula de la ecuación porque la conductividad eléctrica es mayor a 600 microsieverts sobre centímetro. Total de la dureza 570,1 microsieverts sobre centímetros. La intensidad es media según el contexto unificado de la legislación ambiental Tools-MAN. Para el experimento de conductividad eléctrica utilizaremos foco de 15 watts, conexión de electricidad y agua con azúcar, agua con sal, agua potable, vinagre y limón. Conectaremos el interruptor y colocaremos los cables dentro de cada vaso y comprobaremos la conductividad eléctrica. Agua con azúcar. Observamos que su conductividad eléctrica es media. Continuamos con el agua con sal. Observaremos que su conductividad eléctrica es mediana. Proseguimos con el agua potable, que nos presenta una baja concentración de conductividad eléctrica. Continuamos con el vinagre y se observa que su conductividad eléctrica es mediana. Y finalmente el limón, que se observa que su conductividad eléctrica es la más alta de todos estos compuestos. Buenas tardes con todos. Hoy hablaremos acerca de coliformes fecales. Para este parámetro se recomienda realizar un análisis microbiológico para las muestras de agua en general, ya sea potable, de consumo humano, residuales y de playa. Importancia: se encuentra en el medio ambiente, puede estar en el suelo y en el agua dulce. Son los indicadores de contaminación de agua y los alimentos. Limitaciones de interferencia: cuando la muestra no es procesada dentro de las 24 horas, por no refrigerarse adecuadamente, por no desinfectar el área de trabajo. Todo el material debe estar estéril. Debemos agitar muy bien la muestra y las diluciones. Se toma la muestra directamente en el campo, siguiendo el protocolo de muestreo para el análisis de coliformes fecales. Tomar la muestra en botella de vidrio esterilizable con capacidad no menor de 100 ml. Agregar preservante como el tiosulfato de sodio es un buen agente declarante, neutraliza todos los residuos. Agregar en la muestra un agente quelante como el ETA al 15%. Para prevenir la inhibición por posibles presencia de contenido de metales. Tapar los frascos e envolver en papel craft. Después de recolectada, las muestras deben ser llevadas al laboratorio lo más rápido posible. La otra opción para análisis es en el lapso de 24 horas después del muestreo, pero se debe refrigerar a una temperatura entre 2 menos 10 grados centígrados. El método usado para el análisis de coliformes fecales es el número más probable. El método es aplicable en un rango de 1 a 1800 número más probable sobre 100 ml para detectar y cuantificar la concentración de coliformes totales y Escherichia coli para evaluar la calidad microbiana de estas mediante diluciones seriadas. Materiales: probeta de 200 ml, vaso de precipitado, varilla de vidrio, placas Petri, frasco de toma de la muestra, pipetas de 1,5 y 10 ml, tubos de ensayo, frascos de Squirt de 250 ml para la esterilización de los materiales, equipos de autoclave para la esterilización de todo material que se vaya a utilizar, cabina de flujo laminar, estufa de incubación. Reactivos y soluciones: solución de stock fosfato monopotásico, solución de cloruro de magnesio, agua taponada para disolución, medio de cultivo de laurisulfato, triposal. Procedimiento: toma de la muestra. Para realizar el análisis bacteriológico se debe tomar en frascos muestradoras que se hayan lavado con extremo cuidado y esterilizar. Añadir un previo a la esterilización de 0,1 ml de solución de tiosulfato de sodio al 100% cada 120 ml de la muestra con el propósito de neutralizar la acción del cloro. El ensayo preextractivo: antes de efectuar los cultivos, la botella con la muestra, las soluciones, lo cual deben ser agitadas. Disoluciones:
Para la disolución de 1,10 debe ser tomada 1 ml de la muestra, la cual debe ser depositada en un tubo de ensayo con 9 ml de agua de disolución estéril. Para la disolución de 1,100 se debe tomar 1 ml de la muestra de 1,10 y ubicar en tubos de ensayo con 9 ml de agua de disolución estéril. Si se desea realizar más muestras de la disolución, se debe realizar de la misma manera de acuerdo a la cantidad de microorganismos esperados. La inoculación. Antes y después de mezclar inoculación de la boca del frasco de la muestra se deberá ser flameada con el objetivo de evitar que exista contaminación. Inocular diferentes tubos de fermentación al 10 ml de caldo de laurel y sulfato triposa y diferentes concentraciones de 100 ml de la muestra. Inocular todos los tubos a temperatura de 35 grados centígrados durante 24 y 18 horas. Después de 24 horas de inoculación, efectuar una primera lectura para observar si hay tubos positivos. En esta lectura, los tubos que den positivos son aquellos que ya están listos para realizar las pruebas confirmatorias para coliformes totales y fecales. Cálculo del número más probable. Para el cálculo de números más probables se toma en cuenta los tubos que se hayan resultado positivos de cada concentración y posteriormente se los ubica en la tabla y así obtenemos su valor. Espectrofotometría UV-Vis es un método científico utilizado para medir cuánta luz absorbe una sustancia química que mide la intensidad de la luz cuando un haz luminosa pasa a través de la solución de la muestra basándose en la ley de Lambert-Wirth. El aparato en el que vamos a utilizar es el espectrofotómetro. Este es un instrumento en el cual se apoya la espectrofotometría para medir la cantidad de intensidad de luz absorbida después de pasar a través de una solución de la muestra. Aplicación. Se usa para determinar las concentraciones de un amplio número de compuestos de una solución o muestra. Los principios de la espectrofotometría. Cada analito molecular tiene la capacidad de absorber con ciertas cantidades de onda con características de radiación electromagnéticas UV-Vis. El método permite determinar la concentración de un compuesto en solución. Se basa en que las moléculas que absorben de las radiaciones electromagnéticas y a su vez que la cantidad de luz absorbida depende de la forma lineal de la concentración. La espectrofotometría UV visible utiliza la radiación del espectro electromagnético en una longitud de onda comprendida entre los 100 y 800 nanómetros. Sus componentes. Para medir los valores de absorbancia y transmitancia de una solución se utilizan espectrofotómetros UV-Vis que se componen de 5 elementos principales. Una fuente de radiación que suele ser una lámpara de filamento de wolframio, un monocromador que permite seleccionar una longitud de onda determinada originando un haz de luz monocromático, un recipiente para contener la muestra denominado cubeta fabricado con un material que permite el paso de la radiación en la región del espectro de interés. Estos suelen ser de vidrio, plástico o cuarzo. El espesor de la cubeta más habitual es de 1 centímetro. Un detector que convierte la energía radiante en señal eléctrica. Una pantalla de visualización. Las interferencias. Se puede encontrar error de la lectura que siempre se produce en valores en los cuales se hacen más graves, a valores pequeños o muy grandes de la absorbancia. También es provocada por la radiación parásita, por polvos, por reflexiones o por defectos del sistema óptico. Las unidades de medida en las que nos pueden dar es en miligramos sobre litro. El uso del espectrofotómetro. El encendido del instrumento se realiza directamente en el interruptor, ubicado en la parte inferior derecha del equipo. Cuando el instrumento es encendido, el UV en 1800 comenzará de manera automática la ejecución de chequeos de la rutina e inicialización. Corrección de línea base. La corrección de línea base se realiza sin celdas
en el equipo, en el rango de longitud de onda seleccionado, afectado a todas las subsecuentes lecturas con el mismo rango. La ventana que observará la muestra en la imagen derecha. Seleccione 2 para establecer el rango de longitud de onda en el que se desea analizar. La preparación de la muestra en la celda de lectura. En general, todos los espectrofotómetros son instrumentos para la medición de muestras en solución, como pueden ser mezclas homogéneas. Es decir, que es indispensable su muestra contiene partículas de un tamaño mayor al de una solución. Deben asegurarse que las celdas de cuarzo están completamente limpias antes de adicionar su solución. Introduzca la celda con el solvente con el compartimiento superior de la referencia. Para ubicar la celda en el equipo oriente, la selección opaca de la celda hacia su frente para permitir el correcto paso del haz de la luz a través de las celdas con la solución. Una vez ubicada la celda, cierre del comportamiento del equipo para realizar la medición. Transmitancia y absorbancia. La absorbancia es un concepto más relacionado con la muestra, puesto que nos indica la cantidad de luz absorbida por la misma y se define como un logaritmo de 1 sobre t en secuencia. La transmitancia. Esta transmitancia es de una solución en la relación entre la cantidad de luz transmitida que llega al detector una vez que ha atravesado la muestra y la cantidad de luz que inició sobre ella. Se lo representa normalmente en un tanto por ciento. Análisis del pH en el suelo, la misma que será evaluada biológicamente. Importancia: influyen varios factores del suelo que afectan el crecimiento de la planta. Consecuencias: por exceder el límite máximos permisibles, pH mayor a 7, daño a las plantas. Materiales: 3 vasos de precipitados de 50 ml, agitador de cristal, espátula, probeta rodada de 100 ml, balanza analítica. Reactivos: agua destilada, buffer de amortiguamiento pH 7, cloruro de potasio. Proceso para analizar el pH en el suelo: cavar la tierra, insertar 5 centímetros de capa superficial del suelo, perforar el suelo con una barrena hasta una profundidad de 20 centímetros. Vamos a evaluar en el laboratorio el pH en el suelo por medio de la disolución cereal 1:10, 1:100, 1:1000. Procedemos. Agregamos 10 gramos de tierra en la balanza. Colocamos en el vaso precipitado que mantenga 25 ml de agua destilada. Agitamos por 30 minutos. Luego procedemos a analizar cada muestra por el potenciómetro. Comparación. Tabla 2. Criterios de calidad de suelo. Tabla 3. Criterios de remediación, valores máximos permisibles. Para conocer la presencia de sales en el suelo, se realizó mediante la disolución cereada, que tenemos un promedio de 6,2, el cual es ligeramente ácido, es decir, que puede ser utilizado para los cultivos, según la normativa del Distrito Metropolitano de Quito, libro 6, anexo 2. Conductividad eléctrica. Mide la concentración de sales solubles presentes en la solución del suelo, por lo tanto, a mayor concentración de nutrientes, mayor es el valor de la conductividad eléctrica. Su importancia: es una de las formas más sencillas para evaluar los niveles de fertilizantes en el suelo, potencial de rendimiento y estado de salinidad del suelo. Es fundamental para tomar decisiones de manejo del suelo. Consecuencias negativas: pérdida de elementos de nutrientes, modificación de las propiedades físico-químicas, deterioro de la estructura, disminución de capacidad de retención del agua, pérdida física de materiales, incremento de toxicidad. Las unidades que se utilizan para medir son deci-100 por metro y micro-100 sobre centímetro. Comparación: la medida de concentración o el grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos que caracterizan a un efluente o a una emisión que
que el ser extendido puede causar daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente. Su cumplimiento es exigible legalmente por el Ministerio del Ambiente y por los organismos que conforman el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Método de barrena por sondeo. El método de barrena de sondeo es un modo para obtener muestras de suelo de distancias profundas mediante la perforación. Esto es barato y rápido. Materiales: palas rectas, palas curvas, picos, barrenas, espátulas, navajas, lápiz, marcadores, etiqueta, cinta métrica. Procedimientos que se mostrarán a continuación. Una vez que se tomaron las muestras, se introdujeron en una bolsa plástica y se etiquetan para su posterior análisis. Análisis del parámetro fósforo, la misma que será evaluada biológicamente. Importancia: el fósforo se encuentra en los suelos tanto en forma orgánica como inorgánica. Existe un equilibrio entre el fósforo en la fase sólida del suelo y en la fase solución del suelo. Los compuestos minerales que forman el fósforo son compuestos de aluminio, hierro, manganeso y calcio. Son principalmente determinados por el pH del suelo. Finalmente, es el segundo macroelemento para el desarrollo de las plantas. Consecuencias por exceder el límite máximo permisible. Al ser excedida puede causar daño a la salud, el bienestar humano y al ambiente. Incluye retrasos del crecimiento de la planta. Con un pH menor de 4, el fósforo disminuye la capacidad del suelo. Para el análisis de fósforo se utilizará la técnica de Bray. Esta técnica es muy utilizada para cuantificar fósforos en suelos, utilizando una solución extractora, donde el ácido clorhídrico disuelve principalmente los fósforos de calcio y algunos de hierro y aluminio, mientras los fluoruros promueven la desorción de los fósforos ligados al hierro y el aluminio. La unidad que se quedará es en miligramo, kilogramo o ppm. Los materiales para este análisis son plantilla de cálculo, cuchara para pesar el suelo, una nave para poder pesar el suelo, frasco de agitado, balanza y la muestra. Los pasos: 1. Agregamos fluoruro de amoníaco con ácido clorhídrico para liberar el fósforo del suelo. En el siguiente paso agitamos las muestras. En el paso 3 filtramos la solución. En el paso 4 agregamos un reactivo de colorimetría en los matraces aforados. En el paso 5 retiramos los filtros y los embudos. En el paso 6 agregar agua destilada y lo mezclamos. En el paso 7 verificamos la coloración de las muestras. Aquellas muestras con la tonalidad más intensa indican la mayor concentración de fósforo. 8. Será cuantificado por el método de espectrofotometría procesado en el equipo espectrofotómetro. Finalmente ingresamos el cubo con la muestra en el equipo y anotamos el resultado arrojado. Los resultados obtenidos se comparan con la tabla de criterio de calidad para el suelo. ¿Qué hacer cuando superan los límites máximos permisibles para el suelo? Deben presentar un plan de descontaminación de suelo. Si la afección es mayor de 10.000 metros cuadrados, se podrá tomar como base los niveles de remediación que se determinen del estudio de evaluación de riesgos a la salud y al ambiente. En caso de emergencias, deberán activar su plan de contingencia y ejecutar inmediatamente las acciones de remediación destinadas a reducir los impactos ocasionados. Realizamos análisis físico, químico y biológico de muestras de suelo con la finalidad de apoyar actividades agropecuarias, académicas y forestales del país, contribuyendo de esta manera el mejoramiento de la competitividad de los productores y de la investigación de los recursos naturales. Es materia elaborada de composto orgánico que proviene de restos de organismos que estuvieron vivos, tales como plantas y animales, y están formados por materia inerte y energía. Importancia: evita la disgregación de partículas de suelo y disminuye su erosión, mantiene la humedad disponible para los cultivos, mejora la vida microbiológica, favorece la población de micro y macroorganismos, aumenta la biodiversidad, mejora la estructura del suelo. Método para evaluar la materia orgánica es la calcinación. La interferencia es la llama directa sobre la muestra y la temperatura. Materiales: cápsula de porcelana, muestra de suelo, balanza de precisión, horno de disecación, mufla y guantes. Las unidades siempre van a ser en porcentaje. Paso 1. Cogemos la cápsula de porcelana e introducimos en la mufla. Paso 2. Encendemos la mufla hasta alcanzar una temperatura de 375 grados centígrados. Paso 3.
Se apaga la mufla y se retira la cápsula de porcelana y se deja enfriar a temperatura de 150 grados. Paso 4. Posteriormente se ponen los guantes térmicos y se traslada la muestra a la campana de disecación. Paso 5. Se pasará la cápsula a pesar en la balanza. Posteriormente se tomará una muestra de tamizada de 2 milímetros que se encuentra seca. Paso 7. Se debe introducir la muestra de la estufa a 105 grados durante 24 horas. Paso 8. Pesaremos exactamente unos 5 gramos de suelo en la cápsula. Paso 9. A continuación introduciremos en la mufla a 430 grados por más de 16 horas. Paso 10. Se debe introducir la muestra en la estufa a 105 grados durante 24 horas. Paso 11. Anotaremos el peso del suelo. Y paso 2. Finalmente pesamos. Fuente fija es la fuente de emisión situada en un lugar determinado e inamovible. Las unidades son miligramos por metro cúbico a condiciones normales. El equipo es Testo 350. Este sistema de medición constituido por varias unidades analizadoras de gases, adquisidores de datos, salidas analógicas y salidas de control para gestionar la medición. Las partes principales son la unidad de control que permite configurar la medición, definir parámetros e imprimir los resultados, y la zona de gases que puede ser de tipo estándar o industrial. Este permite medir hasta 6 gases: oxígeno, monóxido de carbono, monóxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, hidrocarburos inflamables, sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono. La normativa legal. La presente norma se establece bajo el amparo de la Ley de la Gestión Ambiental y Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de esta. Esta de aplicación obligatoria y rige en todo el territorio nacional. La presente norma establece los límites permisibles, disposiciones y provisiones para la emisión de contaminantes del aire hacia la atmósfera desde las fuentes fijas de combustión, los límites máximos permisibles de emisiones del aire para fuentes fijas de combustión, para centrales termoeléctricas que utilizan calderos, generadores de vapor, turbinas a gas y motores de combustión interna. Los métodos y procedimientos para la determinación de las concentraciones emitidas de contaminantes del aire desde fuentes fijas de combustión. Los valores máximos permisibles de concentraciones de emisión. Los gases de combustión de todas las fuentes, incluidas las fuentes de combustión abierta, deben ser evacuados por una chimenea correctamente dimensionada, que debe cumplir con los requisitos indicados en esta norma para el monitoreo de emisiones. Los valores máximos de concentraciones de emisiones permitidos para fuentes fijas de combustión abierta se establece en la tabla 1. Aquí presentamos un ejercicio con el gas dióxido de azufre. Reemplazaremos en la ecuación general de los gases lo que son las condiciones normales y reemplazamos los datos obtenidos. Una vez obtenida la densidad del gas, pasamos a la ecuación estándar para las correcciones. Aquí aplicaremos dos correcciones, tanto la corrección al 18% que corresponde a la actual ley del 2015 y la corrección al 7% de la ley antigua del 2013. Una vez reemplazado en esta ecuación, procedemos a comparar con la tabla. El resultado de la corrección al 18% corresponde, nos fijamos en la tabla 1, que sí entra dentro de los rangos permisibles de las fuentes fijas, que está cumpliendo con la normativa dentro del dióxido de azufre. Y la corrección del 7% de la ley antigua también está dentro del rango. Eso significa que las empresas y industrias están cumpliendo con el rango establecido en la normativa, los límites máximos permisibles dentro de la calidad del aire ambiente. Ok, para medir la calidad de aire para fuentes móviles es importante saber si el vehículo es a diésel o a gasolina. Y hay que tomar en cuenta todas las características del vehículo. Si es para gasolina, utilizamos este equipo, AVL DISET Gas 1000. Este equipo estudia los gases de escape de los vehículos, la misma que analiza los contaminantes más comunes en el aire, tales como dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno e hidrocarburos. Si es para diésel, utilizamos AVL DISMOC 480 VET opacímetro, la misma que tiene como fin medir el porcentaje de opacidad. Para monitorear fuentes móviles se mide directamente en el tubo de escape de los vehículos.
Funcionamiento del equipo. Su manejo es rápido y sencillo, reduce los tiempos de identificación y diagnóstico. Función del equipo. Número 1. Gestión de clientes y vehículos. 2. Ejecución del análisis de emisiones. 3. Informe de resultados. 4. Presentación clara de los resultados. Norma legal para interpretar el resultado de fuentes móviles es la norma técnica ecuatoriana INEN. Tiene como objetivo ver cómo se encuentra el smog en el ambiente. Se tomó como ejemplo esta tabla para poder comparar los resultados arrojados por el equipo con la ley INEN en este caso. En la parte inferior izquierda se encuentran los gases con sus correspondientes unidades en ppm y en porcentaje volumen, que toca transformar en ppm para poder comparar con la ley en este caso. Por ejemplo, tomamos una HC unidad ppm y el valor es de 600 y procedemos a comparar con la tabla. En la tabla 1 se evidencian los límites máximos de emisiones permitidos para fuentes móviles con motor a gasolina. La primera columna representa los años 2000 en adelante en la primera fila, que es lo que nos interesa. En este caso el límite es de 200 ppm. Y en comparación con el resultado arrojado, que era de 600, prácticamente no cumple. Esta es la norma técnica ecuatoriana para los vehículos a diésel y se compara con esta tabla en donde se evidencia que de año 2000 en adelante los resultados arrojados no deben exceder el 50% y del año 1999 hacia atrás el 60%. Se tomó como referencia esta tabla en donde se encuentra recopilada toda la información por tipo de vehículo, placa, kilometraje, cantón y año. Entonces, en la última fila se detalla los datos arrojados y comparados con la ley. Siendo así, el color verde indica el cumplimiento y el color rojo indica Índice de calidad de aire. El valor del índice de calidad de aire ICA se mide en una escala que va desde 0 y mayor a 500 y que establece 6 categorías de peligrosidad, de modo que cuanta mayor sea el índice, peor será la calidad del aire. Tenemos buena, color verde, de 0 a 50, moderado, color amarillo, de 51 a 100, dañino a la salud para grupos sensibles, color naranja, de 101 a 150, dañina a la salud de 151 a 200, muy dañina a la salud, color morado, 201 a 300, peligrosa, color marrón, superior a 300, partículas en suspensión, PM2,5 y PM10, dióxido de nitrógeno, NO2, dióxido de azufre, SO2. ¿Cómo medir la calidad de aire? Enunciado. Determinar la calidad del estado del aire a partir del riesgo de 54,8 microgramos sobre metros cúbicos de PM2,5 proveniendo de una estación de monitoreo de la calidad de aire. Ecuación. Aquí tenemos la ecuación. IP, índice para el contaminante. CP, concentración medida para el contaminante P. BP, HI, punto de corte mayor o igual a CP. BP, LO, punto de corte menor o igual a CP. Y HI, valor de índice de calidad del aire correspondiente al BP, HI. Y LO, valor del índice de calidad del aire correspondiente al BP, LO. La tabla de valores para la ecuación. Bueno, aquí ubicamos los valores que tenemos con relación a la tabla, la columna PM2,5. Ubicamos el rango que está entre el 35,5, 55,4, que nos da un ICA de 101,150. Con los datos obtenidos, reemplazamos la ecuación. Aquí tenemos la ecuación, calculamos la ecuación y tenemos el resultado que nos da IP 148,41 microgramos sobre metros cúbicos.
Según la tabla del índice de calidad de aire nos indica que es de color naranja, la cual es dañina a la salud para grupos sensibles. Índice calidad del agua. Surge como una herramienta simple para la evaluación de los recursos fundamentales en el proceso decisorio de políticas públicas y en el seguimiento de sus impactos en el medio natural, como físicos, químicos y biológicos. Importancia. Indica el grado de contaminación del agua a la fecha de muestreo y expresado por un porcentaje de agua pura. Cuando el agua se encuentra altamente contaminada, tendrá un ICA de un 0%. Cuando el agua esté en excelentes condiciones, el valor del ICA es un 100%. Permite mostrar la variación espacial y temporal de la calidad del agua para usos generales. Es un método simple, conciso y válido para expresar la importancia de los datos generados en el laboratorio. Limitaciones. No proporciona información completa sobre la calidad de agua. Se basa en las generalizaciones conceptuales que no son de aplicación universal. Estimación del índice de calidad del agua. Adopta para condiciones óptimas a un valor determinado de 100, que se va disminuyendo en el aumento de la contaminación en el recurso del agua en el estudio. Posteriormente, al índice de la calidad del agua en el tipo general, se clasifica la calidad del agua con base a la siguiente tabla. Índice de calidad de agua representado por la National Foundation es la actualidad. El índice se usa un promedio aritmético ponderado, es decir, que se aplica la siguiente fórmula: WQI, índice de calidad del agua, si subíndice del parámetro, W, factor de ponderación del subíndice. Para la determinación del ICA intervienen 9 parámetros como oxígeno disuelto, coliformes fecales, pH, DBO, temperatura, fosfatos totales, nitrato, turbidez, sólidos totales. Ejemplo: si los coliformes fecales son mayores a las 100.000 bacterias sobre los 100 mililitros, el subíndice es igual a 3. Si el valor de coliformes fecales es menor a los 100.000 bacterias sobre 100 mililitros, busca el valor en el eje X. Si se procede a la interpolación entre el valor y en el eje de las 10, el valor encontrado es de coliformes fecales, que se procede a evaluarlo al peso del factor de ponderación del subíndice.